La prédica se titula La iglesia es para hombres y mujeres fieles. Vamos, repítalo. La iglesia es para ¿quiénes? Hombres y mujeres fieles. Amén. Y la palabra nos lleva a segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Ese es nuestro pasaje ancla, ¿verdad? En la Reina Valera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Escuche bien. Tú pues, hijo mío, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le encargó la obra? A hombres fieles, idóneos, o sea, capaces para enseñar también a otros. Y todos los que somos aquí padres, abuelos, ustedes tienen que ser idóneos también para enseñar a otros. Si Dios puso hijos, si Dios les dio hijos y nietos, es para que ustedes tomen este ministerio, mis hermanos, de discipulado. El discipulado empieza ¿por dónde? Por la casa, mis hermanos. No empieza en la iglesia, aunque la iglesia es el fundamento, ¿verdad? Pero usted es la iglesia. ¿Sí lo entiende? ¿Cuántos saben que usted, cada quien de aquí, los que somos de la fe en Cristo Jesús, somos la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos saben? Amén. Y nos congregamos. Hoy vamos a aprender este tema brevemente, claro. Lo voy a repetir el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, así como el Señor preparó a los 12, a los apóstoles y a los discípulos principales, diciéndole que en el mundo iba a haber muchas aflicciones, pero que Él venció al mundo, que Él es el vencedor. Y nosotros nos aferramos a esa victoria en Jesucristo. Lo mismo hace Pablo con sus discípulos a su vez, en este discipulado que continúa generación tras generación. Y él le dice a Timoteo, a Tito, a Filemón, a todos los pastores que él va dejando, y en esas cartas dice, sufre penalidades, sufre las aflicciones, no le esquives a eso. Y esas penalidades se refiere a las penalidades, a las aflicciones y a los sufrimientos que hay ¿en dónde? En el ministerio. Y el ministerio habla de servicio, mis hermanos. No habla solamente para los pastores y maestros, no. Es para todos. A rato lo vamos a ver. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, dando por terminado así su ministerio terrenal en su primera venida, Él dejó sentado los fundamentos de la iglesia. Él terminó su obra primera y principal, que es fundar, ¿qué cosa? La iglesia. Donde Él es la piedra angular, dice la palabra. O sea, lo que sostiene a la iglesia. En su ministerio terrenal hace 2000 años, el Señor primeramente nos mostró ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Esa es la principal. Hay que conocer al Padre para decir que yo tengo fe en Jesús, ¿verdad que sí? Si no, ¿de qué fe me está hablando? ¿Cuál es la fe? Si no, conocer a este Padre amoroso que envió a su Hijo unigénito por nosotros, ¿verdad que sí? Por eso dice en Juan, acompáñame a mí al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Versículo 19, y dice así en la Reina Valera. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, lo que ve hacer al Padre, el Hijo hace. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, el Hijo es Dios, ¿verdad? Puede hacerlo lo que Dios Padre hace. Pero hace exactamente ¿qué? Lo mismo. Hace la voluntad del Padre. O sea, muestra de esa manera cuando nosotros vemos a Jesús, vemos, ¿qué significa que lo vemos? Aquí no está. No, estamos leyendo los evangelios, las cartas paulinas.
vemos el Apocalipsis, lo que sea, estamos viendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque toda la Biblia habla de Jesús. ¿Qué estamos viendo? ¿El carácter de quién? Del Padre, como recién hablamos en Juan 5:19. En su vida, Jesucristo nos reveló al Padre Celestial. Y eso es lo primero y principal, mis hermanos. Vuelvo y cito la analogía. Ustedes como padres, como abuelos, tienen que hablar a sus hijos y a sus nietos y revelarles al Padre. Ese es su ministerio. Es que no me escuchan y que andan en sus rollos y que no sé qué. Y sí, acuérdese cuando usted estaba en el mundial, ¿verdad? ¿Le gustaba cuando hablaban de Cristo? Pues no. ¿Le gustaban que los sermoneen? Tampoco. No nos gusta. La carne sufre. Sufre. No les gusta la carne. Y la Biblia nos avisa de eso. Pero ¿usted qué va a hacer? Predicarles la palabra. Revelarles el conocimiento de Dios. ¿El carácter de quién? Del Padre. ¿Por qué? Porque para enamorarse del Padre es necesario conocerle. Si no, ¿cómo me voy a enamorar? ¿Y cómo voy a confiar si no le conozco? Su ejemplo en vida del Señor Jesús, descrito en los evangelios, nos muestra entonces, ¿qué cosa? El carácter de Dios, su forma de ser. Y nos hace y pone el principio para empezar a enamorarnos de Él. Que nuestra fe que al principio teníamos vaya creciendo, significa. También en el ministerio terrenal de Jesús, en su primera venida, Él nos hizo conocer su doctrina, que es la misma que ¿quién? Que el Padre. ¿Qué es doctrina? Sistema de pensamiento, ¿verdad? O sea, el carácter del Padre es amor, justicia, fidelidad, mansedumbre, etcétera, ¿no? Pero todo eso, Él cómo lo arma y lo hace un sistema que se dirige a algo, a un propósito, a un plan. Esa es la doctrina del Padre, el pensamiento del Padre, que está escrito también en la Biblia. ¿Qué pensamientos tiene Dios? ¿Qué propósitos y planes tiene para toda la humanidad? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué vivimos? Etcétera. Todas estas preguntas fundamentales, existenciales, todo la Biblia lo resuelve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es importante conocer también su doctrina, conocemos su carácter, nos enamoramos de Él, pero también ¿qué es todo eso? ¿Cómo lo conjuga? ¿Cómo lo va armando? ¿En qué plan? Y cuando nos damos cuenta que todo su plan se dirige hacia nosotros, nos maravillamos. Decir que el Dios único y todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, todo este universo vasto, dirige toda su atención y planes hacia nosotros. ¿Sabe qué? La angustia y la ansiedad desaparecen. La amargura se aplaca, mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo el carácter y el pensamiento de Dios. Y ese fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su primer ministerio. Él dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Él estaba, ¿en dónde? Pues en el cielo, en el trono celestial, junto al Padre. Y por eso Él podía hablar perfectamente de su carácter, de sus pensamientos, de sus planes. ¿Qué había en el pensamiento del Padre? Había la exposición del amor. O sea, poner en práctica ese amor que Dios es. Tanto amor había en el Padre, que ingenió un plan perfecto. Nosotros lo sabemos. Por eso somos cristianos. Ese plan era para poder hacernos parte de su familia y así adoptarnos, para que nosotros disfrutemos de los privilegios de ser hijos de Dios, disfrutando la eternidad en su reino celestial, mis hermanos. No nos ofrece, cosas temporales, cosas que van a acabar, sino cosas eternales, espirituales, que nunca se van a acabar. Pero siempre lo hizo, ese plan perfecto es porque nunca tocó su justicia. Nunca bajó grados a su justicia para poder realizarlos. Lo pudo haber hecho diciendo que su hijo medio muera, ¿verdad? O no muera en la cruz. Pero no, Él hizo justicia perfecta. Uno, que fue perfecto y sin pecado,
pagaría por todos los pecados de los hombres. Juan 3:16. ¿Hace cuánto no escucha Juan 3:16? ¿Hace cuánto no lee este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué espectacular, ¿verdad? Es nuestro Dios. ¿Usted cree que de una persona puede salir una declaración de pensamientos así? ¿Que pueda exhibir su amor de esta manera? ¿Quién puede sacrificar a su hijo, dejar que muera por otros y más por un enemigo o alguien que lo agravió? Mucho menos, ¿verdad? Ese es el amor de Dios y de eso dependemos nosotros. Y por eso el Señor en su primer ministerio lo tuvo claro y nos mostró eso, porque era fundamental. No solo lo mostró predicándolo, sino en su ejemplo, ¿verdad que sí? Para que no se deje lugar a dudas o malos entendidos, mis hermanos, de cuáles eran los planes y propósitos para con nosotros. Así lo expuso el mismo Jesús. Si seguimos leyendo ahí en Juan capítulo 3, me gustaría seguir leyéndolo, porque nos habla bien claro ahora del proceso de santificación de nosotros, de cómo debemos de vivir esta vida. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, estamos seguros en Cristo. El Señor no vino a condenarnos. En su segunda venida, ¿qué va a hacer? Pues va a venir a condenar al mundo que no lo recibió. Y eso es lo triste, ¿verdad? Porque todos tenemos seres queridos, seres que amamos, que no están en Cristo, ¿verdad que sí? Y eso es lo triste, cuando sabemos que el Señor va a venir para dar juicio a eso. Nos alegra porque vamos allá por fin verle cara a cara, pero también nos entristece, ¿verdad? Porque sabemos que la eternidad no tiene fin. Pero ahora entendamos la gracia del Señor y el corazón de Cristo, que es la del Padre. Él envió a su Hijo no es para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree y hace obras, y hace sacrificios, y hace cosas, no es condenado. ¿Verdad que no? El que en Él cree, el que tiene fe, verdadera fe, no es condenado. La fe con conocimiento de causa, ¿verdad? Estamos hablando. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios en su amor quería salvarnos de nuestra propia condenación. Muchas veces la Biblia habla en primera persona cuando el Señor dice te condeno, ¿verdad? Pero nomás es un juez justo el que condena la maldad, el pecado y la rebelión. Pero el que hace el pecado, el que hace la rebelión, ¿quién es? Pues nosotros, ¿verdad que sí? O sea, nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Pero jamás, mis hermanos, Él en su plan de salvación dejó la justicia o la menospreció, para que nadie después le reclame, porque el diablo, pues usted sabe cómo es el diablo, ¿verdad? Siempre ahí tratando de meterse. Ah, no, pues a ellos tienen privilegios, ¿verdad? Ellos tienen coronita. A mí a la primera me diste duro y a ellos los perdonas y aparte, mira, se salvan sin pagar el precio. No, el Señor no es un juez corrupto que hace preferencias. No hace acepción de personas, dice la Biblia, ¿verdad? Y así envió al único capaz de proveer de esa salvación, su Hijo Jesús. Él hizo toda la obra de salvación, toda. Murió en la cruz, pagando por todas nuestras transgresiones, todas. Y esa es la gracia de Dios. A eso nosotros nos aferramos por medio de ¿qué? De la fe, de creerle, de confiar en aquel que expuso el Señor, nos mostró su carácter y su pensamiento.
Necesario creerle. Es necesario escuchar este mensaje del Señor en los evangelios y creer, depositar mi confianza en que Cristo terminó toda la obra de salvación y yo debo de creer por gracia. El tema importante para nosotros, ¿qué es entonces? Creer, ¿verdad? Creer. Por eso, para el que quiere servir y mostrar esa fidelidad al Señor, a veces uno se convierte, ¿verdad? Pues nace de nuevo. Inmediatamente el Espíritu lleva, ¿verdad?, a buscar las cosas de Dios. Tener sed, ¿verdad? Como dice el salmista, ¿no? Como el ciervo brama por las aguas. Tenemos sed de Dios, de conocerle, de acercarnos a Él. El tema importante para nosotros primero es creerle. Y en ese creer ¿cómo podemos madurar en el crecimiento de la fe? Conociéndole más y más. Discipulándonos. El proceso se llama el proceso de discipulado. Y dice así, les repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de las personas tienden a la maldad, siempre a la corrupción. Como decía alguien, ¿verdad? Él no es corrupto, pero nomás porque no le llegaron al precio. ¿Sí entiende? Por eso siempre cuando hablan, no, este político, yo digo, ¿por qué idolatran a políticos? Ellos nomás están ahí por el poder en sí, por dinero, ¿verdad? ¿Por qué no amamos y damos el lugar que se merece a Cristo? Que no estuvo por nada de eso, sino que estuvo por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera, mis hermanos. Pero fíjense, a pesar de que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo haciéndose hombre para morir por nuestros pecados, y no cualquier muerte, no una muerte rápida, ¿verdad? Casi sin dolor. No, sino una muerte muy dolorosa y lenta, vergonzosa, que es la cruz. El castigo romano de la cruz era uno de los más terroríficos, si es que el más terrorífico de toda la historia de la humanidad, donde se buscaba avergonzar al que iba a morir en una muerte lenta y dolorosa, desnudándole, golpeándole y colgándolo en un madero para que muera lentamente. Era una muerte muy dolorosa y lenta, agonizante. Tanta fue la agonía del Señor que su corazón dice que estalló, derritiéndose como cera en medio de las entrañas, dice en el Salmo 22:14. Imagínese eso. Imagínese Dios diseñar un plan que permita que su hijo sea vituperado de esta manera. Yo, la verdad, a veces digo, ¿por qué nos amas tanto, Señor? A veces no entiendo, no me cabe la idea de este amor. Pero, como leíamos en Juan 3:19, pero la gente ¿qué prefirió? Amó más a sus pecados. Rechazó la luz. Los que aman más el pecado son todos los que aman más las cosas temporales de este mundo, a los que lo atan. ¿Ven este amor gigantesco de Jesús? Un amor verdadero hasta la muerte, y lo menosprecian. Les parece poco. Eso es lo triste. Por eso siguen bajo su propia condenación. ¿Sí entiende? A Dios. ¿Vieron que le echan la culpa a Dios? Ay, si Dios es bueno, ¿por qué no elimina la maldad? Bueno, ¿quieres ser robot? ¿Te gusta ser robot? No, ¿verdad? ¿Te gusta tener libre pensamiento, verdad? Decidir por cuenta propia. Pero el hombre siempre tiende al mal, siempre. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como dijimos al principio, a nadie le gusta que nos reprendan, ¿verdad? ¿Cuántos ay, repréndanme? Pero la Biblia está llena de reprensión. Acuérdense, la palabra de Dios es para redarguir, dísela. Es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.
El ejemplo clásico es que no les gusta la sana doctrina. Van a una iglesia de sana doctrina y, híjole, empiezan las pedradas, ¿verdad? Como las pedradas espirituales. Y les cuesta. Y yo estuve ahí, ¿verdad? Todos estuvimos ahí como cristianos. Y les cuesta. Dice, no, el hermano desde el púlpito me da duro y a la cabeza. Es como que sabe de mi vida. Como que me ataca. No entienden que es el mismo Señor hablándoles a través de la palabra. Versículo 21, ahí seguimos en Juan 3:21. Mas el que practica, subraye practica, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando venimos en humildad a la luz verdadera, a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Este es el nuevo nacimiento. Y ahora tenemos a Dios con nosotros. Y ahora en su guía y en su poder tenemos la capacidad, idóneos, de comenzar a vencer realmente el pecado que nos agobia, que nos acecha en nuestras vidas. La tentación. Para ahora sí realizar la obra de Dios, ser iglesia. Por eso los que servimos, tanto en la casa como en la congregación de los santos, tiene que haber este llamado, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa, cuando Dios le dio un hijo, les dio un llamado. Ni modo que el hijo está ahí, ¿verdad? Que no sea verdadero, ¿no? Ahí está su hijo. Es un llamado. Es un llamado, mis hermanos. El milagro de crear a través de nosotros una nueva vida independiente es un milagro gigantesco, mis hermanos. Y hay que agradecerle a Dios que puede haber sido hecho por nosotros. Y ahí está el ministerio, mis hermanos. Juan 3:21, lo voy a leer en la Dios habla hoy, dice así: pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa es la manera. Los que somos verdaderos discípulos de Cristo, escuchamos su voz para hacer su voluntad. Queremos que la palabra nos confronte con nuestras imperfecciones, con nuestros tropiezos. Deseamos ser perfeccionados a la perfecta imagen de Cristo. Repasamos. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús, dijimos que nos mostró ¿a quién? Al Padre, para ver su carácter. Y también nos exhibió su pensamiento, cómo ese carácter se armó para ser dirigido hacia ¿quiénes? Hacia nosotros. Nosotros somos el principal blanco de su amor, de su justicia, de todo. Eso es increíble, mis hermanos. ¿Y qué más hizo el Señor en su ministerio terrenal hace 2000 años? Juntó un grupo de discípulos o aprendices para enseñarles. Para, según la palabra, la jerga es discipularlos, mis hermanos. Que entren en el camino del discípulo, en el ministerio terrenal que tendrían que llevar cada uno de ellos. Y los que le seguirían después de ellos, porque ahora estamos hace 2000 años y aquí estamos con los mismos conceptos, con el mismo espíritu y con el mismo Dios, con la misma fe. ¿Cuántos dicen amén? En pocas palabras, el Señor en su ministerio terrenal les enseñó en ese discipulado a ser iglesia. ¿Hacer qué? Iglesia. Cada uno de los discípulos era y somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se lo está diciendo a los hermanos de Corinto, ¿se acuerdan? A esos que se portaban no tan bien. Y les dice hermanos, y les dice el Espíritu mora ahí. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué si el Espíritu moraba en cada uno de ellos, ellos andaban bien en la carne, batallando, peleándose en envidias y contiendas, con pecados sexuales, ¿verdad? Del viejo hombre. ¿Sabe qué pasaba ahí?
Pues ellos, por eso necesitaban ¿qué? Madurar en la fe. Pablo no los descalifica. Ustedes ni son cristianos, no han nacido de nuevo. ¿Verdad que no dice eso? ¿Dice eso? No, no dice eso. Vaya y lea 1 Corintios. Yo a veces me sorprendo. Eso fue una de las cosas que a mí más me sorprendió leyendo esa carta. Yo que hubiese dicho, ay, bola de falsos, hubiese dicho yo. Cristinos. Esos no son cristianos, diría. ¿Por qué? Porque andaban en innumerables de pecados. Yo decía, ¿cómo puede ser? Pero el Señor nos muestra de que ese es el camino del discipulado. Otra palabra es de la santificación, ¿verdad? Que estuvimos aprendiendo en la serie que terminó los miércoles el año pasado, ¿no? De la escuela de Cristo, ¿no? Juan 13 al 17, capítulos 13 al 17. Ese discipulado hace crecer esa primera fe, que esa primera fe es por ahí, por una desesperación, y vio que ahí le tiran una liga y usted se está cayendo y hay una catarata que se va para abajo, ¿verdad? Y le tiran una soga, ¿y qué hace? No la voy a agarrar. A ver, ¿de qué se trata esta soga? Esta soga tiene la capacidad de agarrarme a mí, que yo peso tanto y no sé qué. No se pone a pensar o a calcular. Agarra la soga. Y dice, ay, lo que sea, como sea, la agarra. Bueno, eso es fe, ¿verdad que sí? Como el ladrón que estaba al lado de Jesús. No, Señor, agarrándose a la última soga, diciendo, no, pues, por favor, si tú estás, por favor. Y se humilló ante Dios. Y le creyó ahí. ¿Qué obras hizo? Ninguna. Nomás creyó. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy vas a estar en el paraíso junto conmigo. Qué mejor cosa. Volviendo a los corintios. Qué tremendo los corintios, ¿verdad? Pero miren cómo les dice Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿ustedes lo saben? ¿Ustedes saben que son templo de Dios? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Amén? El Espíritu de Dios mora en todos que hemos creído. Batallamos. Yo sé que algunas esposas o esposos están diciendo, no, mi esposa, mi esposo o mi hijo, híjole, es un desastre. Pero no somos perfectos, no somos Jesús. Acuérdese de esta pregunta que hizo el Señor a los corintios siempre. Mejor dígale al esposo o a la esposa o al hijo que se discipule para ser fiel al Señor. Somos templos de Dios, pero no somos monasterios de Dios. ¿Cuándo se entienden esto? ¿Recuerdan los monasterios de la Edad Media? Que eran lugares lejanos, ¿verdad? Allá en lugares lejos de las ciudades, eran albergues de monjes ermitaños que se retiraban del mundo para purificarse supuestamente de la maldad de este mundo y de sus propios pecados. Pero esa era la manera de Cristo, mis hermanos, ¿verdad que no? Pues si no, veamos los evangelios, las cartas paulinas, no había nada, no hay nada de eso. El proverbio dice que hierro con hierro se afilan mutuamente. Hierro con hierro se afilan. Aquí en la iglesia o en su casa, su marido o su esposa, su hijo o sus padres ejercen como ese afilamiento, ¿verdad? ¿Cuántos saben que sí? Yo veo algunas caras, sí, están. Gloria a Dios. Pero es la verdad, esa es la manera. No diga, tú no eres cristiano, o quién sabe si eres, mira cómo te portas. No diga eso. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la manera, no monasterios. No los quites del mundo. Ahí en donde están, tú tienes el poder de que ellos sean luz, que brillen y que den tu testimonio. Mateo 28:19. Mateo 28, del 19 al 20, en la Reina Valera, todos sabemos, es la gran comisión. No es como los políticos, no, dicen comisión y ya piensan en un dinero por debajo, ¿verdad? No, es el gran mandamiento para nosotros los cristianos, lo que debemos de hacer. 19, por tanto, dice el Señor, id, vayamos, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos.
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosas? Todas las cosas que os he mandado. O sea, todo el discipulado que le dio a los apóstoles, les dice, todo lo que aprendieron de mí, todo el ejemplo de vida y de muerte que vieron en mí, ustedes, por tanto, y vayan, muévanse, pónganse a mover y haced discípulos. ¿Qué dice la palabra? Claramente dice discípulos. Esa fe de esos corintios, de muchos hermanos que son hermanos, pero son muy carnales, necesitan discipularse, mis hermanos. Y para eso está la iglesia local. Para eso estamos aquí nosotros hoy reunidos. No para que, no, pues ya cumplí con el Señor. ¿Vieron? ¿Se acuerdan en la tradicional cómo era? No, pues una vez al mes voy y le cumplo. Ya cumplí. Bueno, a ver si me llueve algo de bendición, porque ando bien mal últimamente. Esa no es así. ¿Se acuerdan cómo dijo el pastor de Phoenix? Luis dijo, estamos aquí no porque queremos una bendición, sino porque entendemos que ya fuimos bendecidos por Dios. ¿Sí me entiende? Y entendemos también, como hoy estamos aprendiendo, que necesitamos el discipulado para crecer en la fe y no quedarnos como bebés espirituales. Id y haced discípulos, les mandó. Discipúlenlos, enséñenles como yo les enseñé. Hasta aquí, mis hermanos, está el discipulado que aprendieron del Señor los apóstoles. Así nosotros también debemos de discipular a los que Dios ponga bajo nuestro ministerio. No somos monasterios, recuérdenlo hoy en esa, somos templo de Dios. Amén. Y cada uno de estos templos son parte de un solo cuerpo, dice la palabra. Un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Él es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia, ¿verdad? Él es el sostén de la iglesia, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12, en la Reina Valera. Es importante entender esto como miembros de una iglesia, mis hermanos, local, sabiéndonos cada uno como templo de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, el de Cristo, claro, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, un solo espíritu, bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, mexicanos o coreanos, sean esclavos o libres, empleados o dueños de empresa. A todos se nos dio a beber de ¿qué? De un mismo espíritu, un solo espíritu. El espíritu que mora en ustedes es el que mora en mí también. Por eso nos amamos hermanos mutuamente. Por eso somos hermanos. Todos los que creemos tenemos este mismo Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso somos la iglesia de Cristo. Eclesía, en el griego koiné. Eclesía, que significa asamblea, concurrencia, congregación. Significa llamados fuera para congregarse, para reunirse, como ahora lo estamos haciendo. Jesús había completado todo su ministerio antes de ascender a los cielos. Esto es lo que vimos, ¿verdad? Hasta ahora. Él no dejó nada inconcluso. Lo que dejó inconcluso no era para ese ministerio, sino para la segunda venida. Ahora, si vamos al pasaje donde se narra su ascensión a los cielos, vemos que Él da una última y final instrucción a sus discípulos principales, los apóstoles, como profetizándoles que esa gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, esa gran encomienda que les dejó a los apóstoles hace unos días, quizás ese mismo día a la mañana, solo sería posible si ellos, los discípulos, daban
el testimonio de Cristo. Vivir y morir como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Vivió. ¿Cristo cómo lo hizo? Cristo vivió para otros. Cristo murió por otros. Siendo Él el mayor de todos, Él sirvió a todos hasta la muerte. ¿Sí me entiende? Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es lo que nos muestran los evangelios. Y esta es la instrucción final de Jesús a sus discípulos. Vayamos juntos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 y 9. Esto, dijimos, se combina con la gran comisión de Mateo 28. Miren, dice así, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder. O sea, ¿cómo vamos a hacer nuestra encomienda de discipulados y testimonio? ¿Con el poder de quién? De Cristo, del Espíritu Santo que es enviado por Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ahora sí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No les dejó huérfanos, ¿verdad? Les dio el poder a través del Espíritu Santo para que vayan y hagan discípulos a todas las familias de la tierra. Ese es el mandamiento de usted y mío. Para todos es el mismo. Esta es la gran comisión. Pero complementa ahora diciendo, dando el ejemplo, testificando, dando el ejemplo, martureo. ¿En qué? En nuestras vidas y si se requiere hasta la muerte. Eso es ser testigos de Cristo, mártires de Cristo. Acuérdense, cuando aparece la palabra testigo siempre, ¿qué tiene que pensar? En mártir, el que se sacrifica por otros. Amén. Dar el ejemplo de Cristo es la mejor manera de discipular. Eso significa, mis hermanos, eso fue la última instrucción de Jesús. Dar el ejemplo de Cristo, martureo, es la mejor manera del discipulado. Eso significa. Esta es la única manera de ser maestros comprometidos con el evangelio, con la fe. ¿Y qué hicieron entonces luego de ver al maestro elevarse a los cielos y desaparecer entre las nubes? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los principales discípulos? ¿Cada quien se fue por su lado? ¿Todos se separaron para poder ser iglesia? ¿Se fueron a un monasterio cada quien por su cuenta? ¿Verdad que no? No. Leamos la palabra, versículo 12, Hechos 1, 12 y 13 en adelante. Seguimos en la Reina Valera, 12. Entonces, dice la palabra, entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, ahí donde fueron discipulados la última noche, ¿verdad? Que es el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, todos que se juntaron, ¿sí o no? ¿Permanecieron qué? Juntos, unidos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. O sea, ¿menospreciaban a las mujeres? No. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hijos. María, la madre del Señor, era una más. Ella no decía que, no, vamos a poner ahora a pastora María, la madre de Jesús, como intercesora. ¿Dijeron eso? No, era una más del grupo. Y los líderes eran Pedro, Juan, Jacobo. Vamos a centrarnos en el versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué significa perseverar unánimes? Perseverar significa la palabra proscartereo, del griego, proscartereo. Perseverar en lo general significa constantemente ser diligentes. Constantemente ser diligentes. Pero más específicamente a este caso significa asistir asiduamente a todos los ejercicios en un lugar específico.
Ahí está, ¿verdad? Perseverar, eso significa. También, miren, asiduamente, para la gente que quizás no sabe lo que es asistir asiduamente, asiduamente significa frecuentemente, constantemente, habitualmente, continuamente, puntualmente, reiteradamente, perseveradamente y persistentemente. ¿Cuánto asistimos a la iglesia de esta manera? Cri, 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 ¿eh? Bueno, necesitamos que todos digamos amén, ¿verdad? Pero y esa es la palabra, ¿verdad? Eso significa asiduamente, como los apóstoles lo hicieron. ¿Cuántos creen que el ejemplo de los apóstoles es el que nosotros debemos de seguir? Claro, ese es el ejemplo, porque es el ejemplo que Cristo les dejó, que hagan y enseñen hasta el día de hoy. A todos los ejercicios, ¿de qué asistieron? De discipulado. Empezaron ellos a discipular a otros en lo mismo que habían aprendido del gran maestro, lo mismo. Y también significa perseverar unánimes, también quiere decir perseverar, adherirse estrechamente a una persona como servidor o a un grupo de personas como servidor. Adherirse, pegársele estrechamente, cercanamente a una persona o grupo de personas, pero como un servidor. ¿Cómo hizo quién? Cristo. La palabra unánimes, esa es la palabra perseverar. Perseveraban unánimes, decían los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. Y ahora perseverar es eso. Ya se entendió, ¿verdad? Y ahora unánimes. ¿Qué significa unánimes? Según las palabras en el original griego. Primero, unánime significa de común acuerdo. Nadie venimos aquí obligados. ¿Quién viene como obligado? No, nadie. Venimos por propia voluntad, por propia cuenta, por propia convicción, mis hermanos. Para estar en un mismo lugar a la misma hora significa común acuerdo para estar en un mismo lugar a una misma hora, ¿verdad? La palabra griega aquí de unánimes, perseveraban unánimes, la palabra griega está compuesta por dos bases de unánimes. Una es homos, con J, que es en el mismo lugar o en el mismo tiempo. Y la segunda base es dusumos, que significa pasión, apasionado. Como yo cuando respira uno fuertemente, con fuego en el interior, ¿verdad? Voy a hacer esto, ¿verdad? Eso es la palabra unánimes, en un mismo lugar estando apasionados, ¿verdad? Se van entendiendo, ¿verdad? ¿Qué significa? Versículo 14, lo voy a leer de vuelta. Ahora, con este entendimiento que nos da el Señor, miren, todos estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Amén. Ya se entiende mejor, ¿verdad? Si seguimos leyendo, sigue reforzando esa misma idea. Versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Se levantó Pedro como apóstol, ¿verdad? Uno de los principales líderes que dejó el Señor. ¿En medio de qué? De los hermanos. Estaban todavía reunidos en medio de los hermanos. No hizo un Zoom, no los llamó, ¿verdad? Vamos a hacer una llamada ahí entre todos, que estamos todos lejos. Estaban juntos los hermanos, estaban reunidos haciendo iglesia. Y ya eran 120, dice la palabra. Los discípulos de Jesús habían aprendido esto justamente. La gran comisión de ir a ser discípulos era juntos, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Eso dio lugar al nacimiento de la iglesia, mis hermanos. Luego viene Pentecostés, ¿verdad? Que bueno, ahí es cuando la iglesia en general, ya la primera iglesia recibe el Espíritu Santo, el poder para que ahora todos, y no solo los apóstoles, puedan empezar a discipular a todos los hermanos. En el primer discurso, ahí en Hechos capítulo 2, el primer discurso de Pedro, donde recibieron las buenas nuevas de salvación, hasta 3,000 personas dicen que se convirtieron, aceptaron al Señor, tuvieron fe. Y la iglesia crecía en fe y en número juntos. ¿Se dan cuenta cómo crecía? Juntos. Se está dando una moda en la iglesia actual, que es la iglesia que
¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Viene pronto. Por eso la iglesia que lo va a recibir es una iglesia sin fe, apóstata, como la de la Odisea. Una iglesia que nomás anda por sentimientos, por vista, que ve por las cosas de la carne y no por lo eterno. Y muchos hermanos ni se congregan, vio con la pandemia, desde ahí se agarraron y no se congregan, no se congregan. Y no sé en dónde vieron que sin congregarse ellos pueden pues crecer en la fe. No digo que no sean cristianos, volvemos a lo de, ¿se acuerda del libro de Corintios? No digo que no, pero volvemos, no pueden crecer, ser discipulados para permanecer como fieles al Señor, porque volvemos, el pasaje principal, ancla de hoy era que le decía, llama a hombres fieles, idóneos para servir, para ser discipulados y discipular a su vez a otros. Esa es la manera de Cristo y la manera de los apóstoles, mis hermanos. Pero mucha gente ahí anda. ¿El Señor cómo nos comparó? ¿A tigres que andan solos? ¿O nos comparó con ovejas? ¿Verdad que sí? Y las ovejas tienen que andar unidas, porque si no, se las come el lobo. Hechos capítulo 2, 41 al final y 42, justamente habla de esto que estamos diciendo. Se añadieron aquel como 3,000 personas, dice 41, y 42 dice, y perseveraban, volvemos, la misma palabra que acabamos de estudiar, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la misma que Cristo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, incluye la Santa Cena, y en las oraciones. ¿Cómo perseveraban? Juntos. ¿Sí entiende? Juntos, perseveraban juntos. Perseverar es la misma palabra griega que vimos, ¿no? Que es asistir asiduamente a todos los ejercicios, a todos los discipulados en un mismo lugar. Se lo estoy traduciendo, ¿no? Del griego. También significaba perseverar, era adherirse, acercarse estrechamente, cercanamente a un grupo de personas como servidores. ¿Se da cuenta? Esa es la manera. Analizando esas instrucciones del Señor, ¿verdad que no aplican para los tibios? ¿Verdad que los tibios no aplica aquí? Para la iglesia del Señor, para la verdadera iglesia del Señor, no aplican los tibios. En serio lo digo, no aplica. Así como lo plantea nuestro Señor y los apóstoles, ¿verdad que no se puede ser un cristiano entonces mediocre? O sea, que sí, que no, ¿verdad? Como dicen doblemente, ¿verdad? Si nos tomamos en serio todas las palabras de Jesús, es imposible, y subrayo, imposible, llegar a una conclusión donde yo puedo ser iglesia sin congregarme, sin seguir la guía del Espíritu Santo, sin leer la Biblia regularmente, sin una vida en constante oración. ¿Sí lo entiende? Es imposible. Si no, o la Biblia miente o la gente que piensa así miente. ¿Usted qué piensa? No lo conteste. Nomás piénselo y medítelo. En sus cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, la segunda, le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La fidelidad al Señor no es mediocridad, mis hermanos, no es medio camino, a media fe. ¿Se da cuenta? La confianza se entrega o no se entrega. Y aquí pone al creyente, mis hermanos, el Señor como sinónimo de fidelidad. Porque cada vez que menciona al hombre fiel, es pistis, la palabra que se relaciona con fe. El hombre creyente, la mujer creyente, es fiel, es un sinónimo. El mismo Señor está subrayando, haciendo énfasis que el creyente debe ser digno de confianza. Eso se refiere.
Si vamos al pasaje principal de hoy para terminar, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo predilecto Timoteo y lo exhorta a buscar y formar a su vez otros discípulos. No, ya cree, ya, pues la iglesia somos bien muchos. Ya, pues no hay lugar, mejor pues no hay chance. ¿Y quién va a proveer? Porque vienen muchos necesitados y no hay, ¿no? Como quién va a proveer la despensa y quién va a proveer el lugar. ¿Quién va a proveer, mis hermanos? Dios. La obra es de Dios, no es nuestra. Imagínense si dependiera la obra de Dios, la iglesia, de nosotros. No, hombre, ni siquiera se dura una generación. Pero aquí estamos, 20 siglos después. ¿Verdad que sí? El mismo espíritu, el mismo cuerpo, el mismo bautismo. Segunda de Timoteo 2:1, vamos a leerlo de vuelta, el pasaje principal. Dice, tú pues, hijo mío, segunda de Timoteo 2, versículo desde el 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, da una encomienda, una comisión a hombres fieles que sean idóneos, capaces para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aunque los teólogos dicen que está refiriéndose a la formación de pastores y maestros dentro de las iglesias, que es cierto, yo quiero hacer énfasis que principalmente sí es para los que enseñamos dentro de las iglesias, pero también, mis hermanos, se entiende que se dirige a todos los que somos discípulos, a todos los que somos de la fe y que andamos en el discipulado. Recuerde, cité el ejemplo de los que se creen llaneros solitarios y cristianos. Esos no hay en la iglesia, ¿verdad que no? Mi dedo no anda ahí aparte. Yo lo tengo que llamar, vamos dedo, ya otra vez te fuiste, vente. O sea, no, mis dedos siempre están conmigo, ¿verdad? Usted no se despierta, ay caray, no están mis dedos. Vamos a buscar a mis dedos, ¿a dónde andan? No, los dedos andan en el cuerpo, ¿sí o no? Los ojos siempre los tengo aquí. Yo quiero hacer énfasis en que todo, como estamos aprendiendo ahora en las Escrituras, que todos los cristianos debemos de discipularnos para crecer en la fe, desarrollar nuestra confianza en el Señor, enamorarnos más de Él y poder así enseñar a otros. Yo me encuentro con muchos hermanos, ay, que usted enseña, pero nosotros, pues yo no enseño. Y usted, ¿quién me da la gracia de poder enseñar? Ahí está. ¿Y quién le va a dar la gracia de poder enseñar a sus hijos o a los que Dios ponga en su ministerio? Dios. Y Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Decía Moisés que era tartamudo, que no sabía hablar. Quizás exageraba, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Dios? Bueno, a pesar de su miedo y cobardía, entre comillas, le dijo, bueno, ahí está Aarón. Pues, y ya lo empezó a pulir, ¿verdad que sí? Lo pulió. Y fue un gran orador. Se entiende así. Miren, en la traducción viviente, el versículo 2. Miren cómo dice el versículo 2 en la traducción viviente ahí en Timoteo. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Usted sabe que cuando llegamos rendidos a los pies del Señor, comenzamos ahí en una iglesia local, nuestro discipulado. Y la continuamos, usted ahora está escuchando en esta iglesia local, el discipulado que el Señor prepara. Cuando el Espíritu de Dios domina nuestros pensamientos, la fidelidad de Dios empieza a permearse en nuestras vidas. ¿Sí entiende? La fidelidad no nace de nosotros. La fidelidad es de Dios. El carácter que es fiel, fidedigno, ¿de quién es? Dios. Y yo al seguir, al conocerlo más y martureo, seguir el testimonio, dar testimonio de ese ejemplo de Dios, ¿qué yo estoy copiando? La fidelidad de Dios. La fidelidad la fidelidad de Dios empieza a permearse. ¿En dónde? En mi ser, en mi vida, en mi ejemplo, brindándonos una vida digna de confianza, fiel al Señor y por ende fiel a otros hermanos que servimos.
¿Y cómo se demuestra que eres fiel o digno de confianza? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cuándo se puede saber que una persona es fiel o digna de confianza? Pues trabajando, poniéndolo manos a la obra. ¿Y cuál obra? La obra de Dios, la iglesia, mis hermanos. Ahí usted va a saber que usted es fiel. En el contexto posterior del pasaje de hoy, vayamos, ahí estamos, ¿no? En 2 de Timoteo 2, versículo 6, dice así: el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Dígalo. Trabajar primero. Ahí está. ¿Cómo podemos saber si somos dignos de confianza, fieles? Debemos de trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra de Dios. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, dice. Nos está diciendo a nosotros ahora, después de 2000 años, consideremos esto que acabamos de escuchar y que el Señor nos dé entendimiento. Es como lo que nos están preguntando ahora mismo, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo lo haré? ¿Cómo podré hacer todo eso? Déjese llevar por la guía del Espíritu Santo. Deje que el poder de Dios fluya en usted y empiece a servir. En su casa, claro, primeramente. Y después llévelo. Ay, hermano, ¿cuándo voy a saber que tengo? Bueno, ¿sabe cuándo va a saber que tiene la capacidad de empezar ya a servir a más gente? O sea, en la iglesia local. Pues usted mismo se va a dar cuenta que su familia empieza a ordenarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí va a poder servir a otros en la iglesia. Versículo 11, vamos terminando. Versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos en Él. O sea, yo tengo que morir a Él, ¿verdad? O sea, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. O sea, yo toda mi carne la tengo que crucificar a Cristo. Ya estoy con Él. Es como que yo soy uno de los ladrones crucificados ahí, ya está, ya. Ahora vivo por Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Está tremendo, ¿verdad? ¿Se anda con rodeos el Señor? No, es para que, sabe que nuestras mentes son simples, sencillas. Por eso Él no anda complicándola. No es un teólogo. Nomás nos dice, si me niegas, pues yo te voy a negar también, hombre. ¿Es difícil entender esa palabra? ¿Verdad que no? Está bien sencillo de entender, ¿no? Le negamos. Ah, ¿eres cristiano? No, no. Ah, pues entonces vamos a tomar. Sí, y ahí con el cigarro y la tomadera y las malas palabras. Tal cual, ¿verdad? Si me negares, yo también te negaré en el día final. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Él es la misma esencia de la fidelidad, de lo que estamos hablando. La fidelidad no nace de nosotros. Usted no es fiel porque, ay, qué bueno que soy bien fiel. Tengo alta moralidad, mejor que otros. Nada que ver. Él es la esencia de fiel. Nosotros somos muchas veces infieles a la voluntad de Dios. Pero Él siempre permanece fiel a sus promesas, a su carácter. Y vale la pena, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que el ancla siempre va a estar ahí. Y que nosotros por ahí nos alejamos, como el hijo pródigo, vamos por aquí, para allá, ¿verdad? Como los vientos nos llevan y las mareas nos mueven de un lado a otro. Pero sabemos que el ancla siempre ahí está, ¿verdad? Que Él es inmutable, que Él nunca cambia, que Él es perfecto. Y esa es la manera de decir, híjole, no, de repente, como el hijo pródigo, le cayó el 20, ¿qué estoy haciendo acá con los puercos? Mejor regreso al Padre, ¿verdad? Yo sé dónde está. Él no cambia de dirección, no cambia de forma de ser, no cambia de carácter. Lo que dijo y está escrito en la Biblia siempre va a ser verdad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios permanecerá para siempre, mis hermanos. Eso no cambia y es una buena ancla a cual nosotros podemos aferrar nuestra vida y nuestras familias. Amén. Dice, versículo 15, ahí 2 de Timoteo 2, versículo 15. Procura, de vuelta, diligencia. Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y mi pregunta es, ¿estás preparándote ante Dios
como obrero aprobado? ¿No tienes nada de qué avergonzarte? ¿Estás usando bien la palabra de verdad? Son preguntas importantes, ¿no? Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, volvemos, es la ancla perfecta el Señor. Teniendo este sello, esta característica, conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me voy a quedar con esta última palabra. Apártese de iniquidad, de la práctica del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Porque nos lo dice significa que nosotros podemos vencer al pecado, mis hermanos, porque tenemos ahora, confiamos en el poder de Cristo, del Espíritu Santo que está, ¿qué? Actuando en nosotros, mis hermanos. ¿Cómo empieza el camino del discipulado? De la fidelidad ante Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, apartándose de qué, del pecado, de la iniquidad. ¿Sí me entiende? Ese empieza el comienzo. Por eso en la primera carta a los Corintios, vieron que los corintios eran cristianos, lo dijimos, ¿no? Lo dice Pablo. Pero ¿qué les dice? Ya, dejen esa carnalidad, discipúlense en las verdades del Señor. Apártense de esa iniquidad, no tengan nada de qué avergonzarse. Y lo mismo le está diciendo, ¿verdad? Es lo mismo. El discipulado nos lleva al ejercicio del ministerio de cada creyente tiene. Usted tiene un ministerio como hijo de Dios, todos los que son cristianos, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos un ministerio como hijos de Dios. Porque el término ministerio deriva del latín minister, que significa sirviente o criado. Ministro es eso, sirviente o ¿qué? Criado, ayudante. Todos debemos de capacitarnos como sirvientes, ministros de Cristo. Si eres padre, tus hijos son tu primer ministerio. No, ahí lo voy a llevar a la iglesia para que escuche a ver si se le pega algo. Usted piensa que su hijo toda la semana no escuchó nada de la Biblia, usted no le habló nada, usted no dio ejemplo, no fue mártir, no fue testigo de Cristo, no lo discipuló nunca jamás. Él va a venir a la iglesia y va a estar, oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que no? Claro que no. Usted da el ejemplo, da ese discipulado en su casa y su hijo cuando venga aquí, de repente dice, a ver, mi padre que cambió mucho, a ver mi madre que no sé, siempre me habla de lo mismo. Y va a empezar a agarrar algunas cosas y va a empezar a discipularse. Padres, abuelos, nuestro primer ministerio son nuestros hijos. Amén. Dice que hay que entrenarse diligentemente. Ese es el siervo fiel, el ministro fiel. ¿Qué cuentas vamos a rendir de nuestros hijos? ¿Usted se puso a pensar de todos sus hijos que tiene? ¿Qué cuentas va a rendir? Tremendo, ¿eh? Varón de familia, incluye a tu esposa ahí. Ya se te sumó un peso, ¿verdad? Dicen. O tú eres el peso, quién sabe. Cuando habla de que seamos testigos, mártires, ejemplos de Cristo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra, se interpreta que desde lo más cercano a lo más lejano. Y ya lo he dicho varias veces en este púlpito, no quiera irse allá a África, ¿verdad? Vamos a Estados Unidos, me voy a cruzar el río Bravo para predicarle a los gringos que tanto necesitan de la palabra. No, hombre, soy el país con más cristianos en el mundo. Si usted necesita sus dólares es otra cosa, ¿verdad? No se haga. Desde mi familia significa, desde mi familia hasta mi vecindad, mi iglesia local y hasta lo más lejano del mundo. Y no diga, ay, usted es coreano y vino hasta México. No se haga, ¿eh? Yo soy más mexicano que el nopal, dicen ya. Otro día me decía el pastor Luis, no, usted habla mejor español que yo. Él ya habla medio mocho. ¿Cómo le dicen a los paisanos que están del otro lado? ¿Mochos? Ah, bueno. Bochos. Bueno, él se decía el mismo, híjole, ya me olvido muchas palabras. Porque estuvo toda su juventud, ¿verdad? Hasta los, creo que 30, y él
Él hizo, en esa época era del mundo, ¿verdad? Y se cruzó el río Bravo, ¿verdad? A la brava. Se fue y estuvo de ilegal y todo así, y el Señor lo trató. Pues ahí dijo un poco, su testimonio es buenísimo. Aparte, por eso estamos haciendo lo de los testimonios, ¿verdad? Este mes toca también a una hermana el próximo domingo. Y vamos a seguir así. Así que póngase en la lista, el Señor me va a ir mostrando y los voy a ir acomodando. Pero vamos, y los que hicieron también el testimonio, vamos a repetir, etcétera, etcétera. Porque es importante el testimonio, mis hermanos. Pero el testimonio empieza ¿en dónde? De lo más cercano a más. Primero familia, para discipularla como Cristo hizo con los apóstoles. Para ellos, ¿qué? Después congregarnos, como hizo en la iglesia primitiva. Y capacitarnos y discipularnos. Último pasaje, Efesios 4. Usted si quiere ver cómo funciona, cómo debe de funcionar la iglesia local, vaya a Efesios 4 y léase todo ese capítulo. Está medio larguito, pero está rápido de leer. Diga, ¿en dónde yo voy a encajar aquí? ¿En dónde yo voy a embonar aquí? Lea Efesios 4 en su casa, lo invito a eso. Yo lo voy a leer una parte nomás rápido, por falta de tiempo, Efesios 4:2, en la traducción viviente, al 7. Dice así. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. A cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Ahí, hermano, ahí está un nombre en particular. Está su nombre, menos al hermano Pepe. Menos al hermano Juancho. ¿Verdad que no? Menos a las mujeres, menos a los niños, a todos los cristianos, a todos. No va a haber excusa, mis hermanos, no hay excusa, a todos. Todos somos movidos por un mismo espíritu y el Espíritu Santo no deja desempleados. En el reino de Dios el desempleo es 0, mis hermanos. No, pero hay muchos hermanos que no sirven ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia local. Bueno, eso no es porque no se les dio un trabajo. Sí se les dio una encomienda, la gran comisión, ¿verdad que sí? Hoy lo aprendimos de vuelta. Pero ellos prefieren ser desempleados espirituales, que es muy diferente, mis hermanos. El Señor nos da instrucciones claras que debemos de discipularnos, capacitarnos para ser buenos empleados, buenos ministros, servidores del Señor, porque la obra, repito, es del Señor. Versículo 11 y 12 dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a las iglesias: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, y subrayo responsabilidad, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo es el discipulado? Versículo 13. Versículo 13, hasta aquí es el discipulado. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. O sea, nunca termina en esta vida. Nunca va a terminar. El ministerio, su empleo espiritual, su servicio a Cristo continuará hasta que Él nos llame a dar cuentas o hasta que Él regrese. Esos somos los discípulos fieles, los que hemos aprendido fielmente de la palabra y los que nos abocamos a nuestro ministerio sin avergonzarnos y sin estar en la carne, sin iniquidad. Hombres y mujeres fieles del Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojos y aproveche este momento, estos minutos para hablar con el Señor, meditar un poco en el Señor.
Si hay que pedirle perdón, pídale guía, pídale que le aclare pensamientos en sus mentes, si es que anda en dos pensamientos. Recordemos la parábola de los talentos, ¿verdad? A 3 personas se les dio talentos, dice la palabra, conforme a su capacidad. Y el Señor se fue lejos. A los 2 primeros en esa parábola de los talentos le dijo: bien, buen siervo y fiel, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. ¿Cuántos esperan este día? Yo espero este día, Señor, y te doy gracias. Porque no hay otro como tú, mi Dios. Dios alto y poderoso. Los cielos son tu trono y la tierra estrado de tus pies. Y estamos aquí agradecidos que nos has tomado por hijos tuyos, Señor. Esta es tu gracia, Señor. Todo tu carácter y tus pensamientos dirigidos a nosotros. Gracias, Padre. Señor, no queremos ser ese último siervo malo e infiel que recibió un talento, mi Dios. Sí recibió un talento, mas sin embargo, tú le dices siervo malo y negligente porque no te conocía, porque no hizo lo que hicieron tus discípulos los apóstoles, siendo discipulados y discipulando a otros, juntados, unidos en una sola esperanza, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. No queremos ser ese siervo que anda solo y alejado, porque tú lo llamaste siervo inútil y lo echaste afuera en las tinieblas, donde es el lloro y crujir de dientes. Señor, queremos ser ministros, siervos, mayordomos, fieles a ti. Dice el Salmo: oh Señor, enséñame tu camino para que yo siga fiel. Haz que mi corazón honre tu nombre. Señor, así queremos vivir, creciendo, siendo fieles a ti, en este discipulado de esta vida temporal. En el nombre de Jesús. Amén. Permanezca, órele, clámele al Señor si es necesario. Aprovecha este momento. Quizás sea este momento el momento de salvación o de reconciliación con el Señor.